Tras la Primera Guerra Mundial, en 1918, Italia y Alemania se encontraban muy insatisfechos con el Tratado de Versalles. El país germano quedó sumamente debilitado. Su territorio fue mutilado y se le prohibió tener ejército. Además, se le culpó por la guerra y fue obligado a pagar las consecuencias de esta. Italia, que estaba con los vencedores, quería una parte de Austria, mas no se le otorgó. La crisis económica de 1929 se sintió especialmente en Alemania, donde el desempleo y la inflación acabaron con la esperanza del modelo liberal. Esto catapultó a los nazis al poder, quienes se alimentaron del descrédito del capitalismo y del miedo al socialismo, pues los comunistas intentaron recrear la Revolución de Octubre en cualquier país donde hicieran eco sus ideas, aunque no siempre de manera violenta. En toda Europa, los partidos comunistas eran fuerzas considerables. Para enfrentárseles, los fascistas fueron apoyados por empresarios, conservadores, religiosos, militares y veteranos de la Primera Guerra Mundial, de modo que al final se les impusieron. ¿Quieres saber por qué estas ideologías fueron tan importantes para el desarrollo de la guerra? Pues no te muevas, porque va a dar inicio la clase más fascinante de todas. ¡Acompáñame! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos mis queridos alumnos de cuarto de secundaria a una nueva clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Qué placer volver a estar un día más juntos en este hermoso viaje hacia el conocimiento. El Ministerio de Educación continúa trabajando arduamente para que la educación por ningún motivo se detenga, siempre atentos y con las orientaciones del personal de salud, que son quienes más se preocupan por mantenernos a salvo. Así que tú continúa desde casa preservando tu salud y la de los tuyos. Dicho esto, ¿qué les parece si pasamos a la clase del día de hoy? Pero antes, ¿recuerdas los pasos básicos de esta clase a distancia? Yancel, pero por supuesto que sí. Número 1. Un lugar estratégico. Número 2. Útiles escolares a mano. Número 3. Presta atención. Número 4. Escribir solo los conceptos que necesites y las actividades. Número 5. Retroalimentar la clase anterior. Pero, ¿sobre qué estuvimos hablando en la clase anterior? Recordamos los conceptos guerra, bélico y Kremlin. También aprendimos un poco sobre la vida de uno de los personajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945, en la cual se enfrentaron dos bloques, el Eje y los aliados, que la guerra involucró 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Y sobre todo, el descontento que surgió en los alemanes tras las sanciones impuestas en el Tratado de Versalles, las cuales se consideran el principal detonante de la Segunda Guerra Mundial. Claro que lo recuerdan, si son los jóvenes más fascinantes, atentos, disciplinados. ¿Cómo podrían olvidarlo? La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy el peor conflicto bélico de la historia. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, en la Segunda Guerra Mundial, los escenarios de la batalla se extendieron más allá de Europa. Los aliados luchaban para impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo
incluido el territorio de la Unión Soviética. Los alemanes se quedaron a las puertas de Moscú. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Adolfo Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender el régimen nazi por Europa. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la manera como terminó la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles imponía duras represalias contra los alemanes. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de países. Ese descontento dio alas a Adolfo Hitler y sus ideas fascistas. ¿Qué es una ideología? Es un sistema de pensamientos que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. De allí que tenga aplicación en los más diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. Doctrina. Se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes maneras, como a través de la educación, las predicaciones, de la opinión de personas reconocidas o con autoridad, de la literatura e incluso por medio de las religiones. La palabra ideología puede usarse para hacer referencia a las ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo, una colectividad o incluso de un periodo histórico, como lo fueron la ideología marxista, ideología neoliberal, ideología fascista. Muchos de los relatos sobre el conflicto armado más grande de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial, suelen obviar u olvidar que gran parte de las causas del conflicto estaban prefiguradas desde las ideologías dominantes de ese momento, y esto se debe en cierta medida a que el mismo concepto de ideología está en desuso. Muchos personajes como periodistas, políticos, académicos, entre muchos otros, insisten en que ya no existen diferencias sustanciales entre una y otras. Sin embargo, cada cierto tiempo suceden acontecimientos que nos remiten a ellas. Las tres ideologías en disputas fueron, en orden de aparición, el liberalismo o capitalismo, socialismo, comunismo y el fascismo, sistema de enemigos a muertes, aunque conforme se desarrolla la guerra, se dieron alianzas y coqueteos desde todos los bandos. ¿Qué te parece si tu maestro te explica en qué consisten cada uno de ellos? El liberalismo económico es una doctrina del capitalismo que empezó a desarrollarse durante la Ilustración y que acabó siendo completada por Adam Smith y David Ricardo. Es una corriente que se opone al socialismo y al dirigismo, por lo que aboga por una interferencia mínima por parte del Estado en las relaciones económicas que existen entre individuos, clases o naciones. Smith analizó desde un punto de vista filosófico las relaciones humanas y económicas. Destacó que la conducta de las personas se deriva del egoísmo, la conmiseración, el sentido de propiedad, el deseo de ser libre, el hábito del trabajo y la tendencia al intercambio. Defendían que la autoridad del Estado no es absoluta, sino que los ciudadanos deben conservar parte de una independencia frente a los poderes públicos. Sitúan al capitalismo como único sistema capaz de asegurar que cada persona puede ejercer de forma libre todo aquello que quiera, lo que conduce a una capacidad de producción óptima, un crecimiento económico constante y a un estado de bienestar. En palabras más sencillas,
acumularás riquezas de acuerdo a la cantidad de trabajos que realices, y así podrás acumular tanto como puedas. Para que entiendas mejor lo que te acaba de explicar el maestro Alexander, yo te explicaré el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. El capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico. El mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por medio de la ley de la oferta y la demanda, o sea, la compra y venta, los cuales están orientadas en satisfacer el consumo. Sin embargo, la definición de capitalismo no es exacta, ya que cada nación encuentra de una u otra manera su expresión o definición. Pues yo les explicaré en qué consiste el comunismo. Esta es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda debido a la radicalidad de sus planteamientos. Esta doctrina está fundada en las teorías de los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, para quienes el modelo capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción era responsable de la lucha de clases, es decir, de la desigualdad social. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera o proletariado, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales, así como garantizar una distribución equitativa de la riqueza y los bienes producidos. El estadio final del comunismo sería la desaparición del Estado. En palabras más claras, este busca una repartición equitativa entre todos, o sea, que lo que trabajemos sea dividido entre todos y así evitar la desigualdad. El comunismo se implantó por primera vez en Rusia gracias a la llamada Revolución Rusa de 1917. Esta fue consecuencia de la crisis del régimen zarista agravada con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. El proceso dio lugar a la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, desintegrada apenas en 1989. La influencia del pensamiento marxista, especialmente de la obra El Capital, ha sido determinante en la formulación rusa del marxismo-leninismo desarrollado por Vladimir Lenin y del stalinismo desarrollado por Joseph Stalin. Por su lado, el fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario, surgido en Italia en 1919. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta 1945. Se basó en una ideología de extrema derecha que rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo-leninismo. Sus métodos de gobierno totalitarios incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Su principal característica fue que concentró todos los resortes del Estado en un líder supremo, que exigía obediencia absoluta a sus subordinados. A este líder o conductor se le consideraba infalible, por lo que nadie podía cuestionar sus decisiones. Sus principales representantes fueron Benito Mussolini, de 1883 a 1945, un militar y político italiano, que gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales, durante el reinado de Víctor Manuel III. Entre 1943 y 1945 fue el líder de la República Social Italiana y Adolfo Hitler. Pero estos personajes los conoceremos más adelante. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial,
Alemania quedó totalmente sumergida en la pobreza y la crisis de 1930 agudizó aún más esta situación. El desempleo y la inflación acabaron con las esperanzas en el modelo liberal. Esto catapultó a los nazis al poder, quienes alimentaron el descrédito del capitalismo y el miedo al socialismo. En toda Europa, los partidos comunistas eran fuerzas considerables. Para enfrentárseles, los fascistas fueron apoyados por empresarios, conservadores, religiosos, militares y veteranos de la Primera Guerra Mundial, de modo que al final se les impusieron. En España, a pocos meses de establecerse una administración socialista, se dio un golpe de Estado por gran parte del ejército. Casi de inmediato, Italia y Alemania apoyaron a los golpistas con lo más moderno de su arsenal, voluntarios y recursos varios. Mientras que solo en México y la URSS apoyaron al gobierno republicano. Las otras potencias europeas prefirieron mirar hacia otro lado. Como ves, la Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto militar, sino político, económico y social, el cual terminó en la lamentable muerte de más de 60 millones de seres humanos. En la próxima clase hablaremos sobre los personajes más importantes de esta guerra y su desarrollo. Espero nos volvamos a encontrar en un próximo encuentro. Esto fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras. ¡Chao!